Sin mayor parangón, ya le voy a dar la bienvenida a nuestro amigo Juan Manuel Cuellar, que se encuentra con nosotros en sala. Le voy a pedir que ya pueda encender su cámara y su micrófono. Juan Manuel, como ustedes saben, es un destacado investigador, es miembro del Comité de Etnografía y Folclore y gestor cultural y muy involucrado en la investigación de lo que son temas relacionados a la danza patrimonial de los tobas. Querido Juan Manuel, muy buenas noches, bienvenido. Mi nombre es Miguel Ángel Poronda. ¿Qué tal, mi estimado Miguel? Un abrazo fraternal para ti y bueno, agradecerte primeramente por esta gentil invitación que me haces y predispuesto pues a hablar de lo que nos gusta, ¿no? A muchos amigos, la danza patrimonial de los tobas y predispuesto y a tus servicios, mi estimado Miguel. En este momento les voy a hablar sobre lo que es la danza de los tobas. Más que todo el día de la danza de los tobas, que de acuerdo a la ley 077 se declara el Día de la Danza de los Tobas cada 24 de enero de cada año. Justamente vemos la primera normativa general, que es la ley del 21 de marzo del 2014, la ley número 511, ley nacional del 21 de marzo del 2014, sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. ¿Esta ley qué declara? Declara patrimonio cultural inmaterial del pueblo boliviano a la danza de los tobas, y es lo que vemos en la imagen del lado izquierdo. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas y Turismo y las entidades territoriales, autónomas, departamentales y municipales, donde se practica la danza de los tobas, pues nombra como una política del Estado Plurinacional de Bolivia y declara más que todo patrimonio cultural inmaterial del pueblo boliviano, y que fue emitido por el anterior presidente el año exactamente un 21 de marzo del 2014. Una primera ley. ¿Cuáles son los antecedentes de la ley justamente nacional 511? Mi persona ha trabajado en un legajo de documentos de investigación relacionada a la danza de los tobas, la misma que fue entregada con documentos fundados y sustentados formalmente al diputado Marcelo Elío, que en ese entonces era presidente de la Cámara de Diputados de la gestión 2014, y al diputado Alejandro Zapata. Se cumplió los procedimientos normativos para que estas autoridades puedan presentar la presente propuesta de ley nacional a la Asamblea Legislativa Plurinacional, misma que esas autoridades, y le agradezco mucho que me hayan colaborado, han presentado estos legajos de documentos sustentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y posteriormente de una revisión y análisis me llamaron para hacer una previa defensa de exposición de motivos sobre esta normativa legal que justamente declaraba, en una propuesta de ley nacional que quería que se declare patrimonio cultural inmaterial a la danza de los tobas, y posteriormente pues fue sancionada la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial del pueblo boliviano a la danza de los tobas. Algunos de los antecedentes. Tenemos una segunda ley, y justamente es la ley de fecha 28 de octubre del 2014, sancionada por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, en la cual declara ese patrimonio cultural histórico a la danza de los tobas del majestuoso Carnaval de Oruro, ¿no? Y es importante dar a conocer que en su primer objeto, en su primer artículo dice, ¿no? Dentro de las políticas departamentales de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción, declara ese patrimonio cultural histórico del departamento de Oruro a la danza de los tobas del majestuoso Carnaval de Oruro, como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, renombrando el 24 de enero de cada año Día de la Danza de los Tobas. Esta situación pues alegró mucho a los amigos que danzamos esta danza. Justamente estuvimos reunidos en aquel entonces de la gestión 2014, las tres instituciones, los representantes jurídicos, que son los presidentes de cada institución de la danza de los tobas, en este caso los tobas zona central, su presidente, los tobas zona central, en aquel entonces estaba una señora de presidenta, perdón, tobas zona central, su señor presidente, tobas central, una señora, tobas central, su señor presidente, tobas Uruuru, una señora presidenta en aquel entonces, y en los tobas sud, un señor presidente. Y pues nos reunimos
y más bien que se aprobó esta ley juntamente con la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, y también se hizo lo que se dice la exposición de motivos, ¿no? Una defensa que se hace juntamente con los asambleístas de aquel entonces, y realmente fue un día de mucha fiesta, en la cual se declaró el 24 de enero de cada año como Día de la Danza de los Tobas. Algunas actividades que sirvieron de socialización de la declaratoria de la danza de los Tobas fue, por ejemplo, que hubo mucha participación y reconocer también, y agradezco a los medios de comunicación que difundieron que esta normativa sea socializada por todo el departamento de Oruro y a nivel nacional. Justamente vemos una publicación del periódico La Patria al lado izquierdo, que corresponde al 2015, en enero, justamente el 7 de enero de 2015, La Patria saca en letras grandes, cada 24 de enero, Día de la Danza de los Tobas, ¿no? Y al lado derecho podemos ver una publicación también del periódico La Razón, del 16 de enero del 2019, en la cual siempre estuve queriendo gestionar actividades para bien del Día de la Danza de los Tobas, juntamente con los conjuntos folclóricos, y bueno, ahí se puede percibir, ¿no? Proponen celebrar el Día de la Danza de los Tobas. Antes de hacer estas actividades, siempre los medios de comunicación nos han acompañado y les agradezco muchísimo realmente. Y así tenemos otros documentos. Por ejemplo, se hizo un coloquio de la danza de los Tobas, coloquio celebrar el Día de la Danza de los Tobas. Agradezco al gobierno departamental de Oruro, al gobierno autónomo departamental de Oruro, al licenciado Lara, que siempre estuvo coordinando esa situación, a un Día de la Danza de los Tobas, y siempre la prensa también publicando aspectos importantes y culturales, publicaciones del periódico La Patria, con el objetivo de ¿qué? De crear espacios culturales como defensa de nuestros patrimonios culturales, de nuestro país y de nuestro pueblo orureño, además que debe ser impulsado por nuestras autoridades, y eso es muy importante, tanto autoridades departamentales como autoridades nacionales deberían estar comprometidos con este tipo de actividades, porque las danzas bolivianas son uno de los patrimonios más importantes para la defensa de nuestros ancestros o historias, legajos culturales ancestrales. Y como les dije anteriormente, logramos hacer de que haya un coloquio. Ahí vemos fotografías, personalidades participantes en los coloquios sobre la danza de los Tobas, organizados en coordinación con autoridades departamentales de Oruro, la gestión pasada. En la foto izquierda vemos justamente a nuestro hermano Jesús Elías, Jorge Parrado, Alberto Hernán Quiroga, ¿no? Y doña Mary Elías, la primera mujer en la danza de los Tobas, el personaje del brujo, ¿no? Y otros que se me van de la mente, como el señor Alberto Campo, y muchas personalidades que han participado en estos coloquios, y danzantes también que me colaboraron. Al lado derecho estamos justamente ya en la gobernación. El del lado izquierdo pertenece al Ramiro Beltrán, un coloquio que se hizo gestiones pasadas, y el del lado derecho en la gobernación de Oruro, justamente está ahí nuestro amigo Alberto Torrico, también encontramos a Alberto Campo, Ricardo Solís de los Tobas Oruro, que fuera presidente, ¿no? Y que conoce mucho de las etnias que habitan en el Chaco y Oriente boliviano, Fernando Cáceres, ¿no? Descendiente de la familia Cáceres justamente, y muchas otras personalidades reconocidas en el ámbito de la danza de los Tobas, con el objetivo de dar a conocer a la población orureña y al público en general, con la intención de generar espacios culturales para socializar temas inmersos a la danza de los Tobas. Hablaremos algo del proceso histórico o antecedentes de la danza de los Tobas, por favor. Sin duda, no cabe que la danza de los Tobas tiene como cuna de origen la ciudad de Oruro, y es orgullosamente boliviana, danza que se instituye en honor y devoción a nuestra mamita del socavón, y actualmente, de acuerdo a las normativas que anteriormente les he expuesto, es patrimonio cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. Algunos antecedentes sobre la danza de los Tobas en el Carnaval de Oruro. Bueno, seré breve en este aspecto. Podemos decir que la danza de los Tobas tiene mucha relación con el pueblo Urus o con el pueblo Oruro, de orígenes precolombinos, uno de los pueblos milenarios de Sudamérica. La danza de los Tobas tiene origen en los autos sacramentales, sobre relatos de los chunchos que los sacerdotes en la colonia realizaban a través de obras teatrales para evangelizar
al pueblo Urus. Estos relatos u obras rituales de los chunchos que se convierten específicamente y los chiriguanos que se convertirán, nos muestra justamente una manera de adoctrinar los indígenas altiplánicos del pueblo Ururu, ¿no? ¿Qué quería hacer con esto, no? Indicar que en estos dramas rituales se quería dar a conocer al pueblo Uru que eran un poco más civilizados y que fuera de la cordillera de los Andes, hacia lo subterráneo, hacia los llanos orientales y Chaco boliviano, había pues sin duda pueblos guerreros, ¿no? Que no aceptaban la religión católica, ¿no? Y daban muerte también a muchos sacerdotes, es decir, daban a conocer de forma general al pueblo Urus que había pueblos indomables y guerreros que no aceptaban la religión católica como lo hacía el pueblo de los Urus. Y esta investigación hay que rescatar sin duda que pertenece a la revista Historias de Oruro, libro Antología de la Cultura Quechua y Aymara, publicado por el cura Carlos Felipe Beltrán en 1872, y me permití extractar justamente de la revista Historias de Oruro, específicamente número 37. Algunos otros antecedentes que hacen que esta danza de los tobas ancestral tenga orígenes en Oruro y justamente con el pueblo Urus, es la que percibimos ahorita, que son las expuestas a pocas miradas y celosamente custodiadas como patrimonio y tesoro familiar de Diego Mirones Venegas. Pertenece casi nuevas, 5 tiras de tocuyo que contienen interesantes y revaloradas pinturas sobre la danza de la morenada, de los tobas, callahuayas, incas y comparsa a finales del siglo XIX, que permiten apreciar detalles de la vestimenta usadas por los danzantes y danzas del Carnaval de Oruro de finales de los años 1800, ¿no? Y justamente podemos observar ahí lo que se encuentra un personaje del toba en pintura, lo que estábamos al lado derecho, al último, una especie de cesto de mimbre, indica ahí de que cargaban justamente hierbas y animales vivos en aquella época, ¿no? Y esto me permito dar a conocer a una publicación que sacó el periódico La Patria, gestiones pasadas, ¿no? Y sin duda que pertenece a las pinturas de Manuel Encarnación Mirones. Otro antecedente que tenemos justamente es una reproducción de escenas del Carnaval de Oruro, como las conocidas a mediados del siglo XIX. Esta corresponde a la colección del reconocido bordador Gregorio Flores. En esta escena que observamos en la parte superior, advertimos entre personajes al diablo, ¿no? La parte iniciando, ¿no? Y Jucumari, que encabezan el grupo. Por detrás Huáscar y Atahualpa, luego Mama Oglio y Manco Cápac y Huaynahuila. El rey turco, los soldados españoles, seguidamente, las ñustas, perdón, el cura Valverde, los chunchos que se convierten, de lo que anteriormente les hablé, de ese drama ritual, y la banda de músicos, ¿no? Sin duda que es un documento muy valioso, y este baile de la danza de los tobas, pues tiene raíces muy ancestrales, ¿no? Y justamente eso nos expone lo que en esta tela, o en esta pintura, o en esta escena, el bordador Gregorio Flores. Y me permito también recabar esta información de la revista, como ven, Historias de Oruro, número 37. Y justamente, otro documento antecedente importante es el periódico El Republicano del 1 de marzo de 1868, una investigación que lo hicieron Fabricio y Mauricio Cazorla, de la revista Historias de Oruro, en la cual indica en esa publicación de 1868, referida al baile de chunchos del Carnaval de Oruro, que este baile, que forma la comparsa más numerosa, los representan nuestros infatigables mineros, estos obreros que con sus robustos brazos van dando vida al pueblo. Justamente un pequeño párrafo me permití extractar de este periódico republicano del 1 de marzo de 1868, que nos narra que ya desde tiempos pasados se evidencia la participación de la comparsa de chunchos. Momento de hablar algo del proceso histórico cultural de la danza de los tobas. Y justamente tenemos una imagen al lado derecho que se encuentra en el Museo de la Virgen del Socavón, en el momento de la Virgen del Socavón, ¿no? Entre las danzas primigenias del majestuoso Carnaval de Oruro se expone la especialidad de la danza de los tobas,
que ostenta una riqueza histórica cultural y actualmente se ha consolidado parte elemental del folclore del Estado boliviano. Los primeros grupos establecidos en el interior de la danza de los tobas se encuentran los chunchos, como dijimos, y hay esos antecedentes ya que lo perciben los periódicos y esos expresiones de tela, de arte, se podría decir, que genéricamente representaban a los pueblos indomables y guerreros como fueran los chiriguanos en aquel entonces, ¿no? Y otras razas, además de ser nombre original con que nace esta danza, ¿no? En sí, los nativos del altiplano utilizaban el término de chunchos para referirse a esas razas o pueblos guerreros ataviados de plumas con las características de ser hombres guerreros de lanza, arco y flecha, ¿no? Y justamente en esta figura que vemos al lado derecho, nos dice, ¿no? Entre las guerras del Pacífico y del Chaco se institucionalizaron danzas folclóricas en los diferentes gremios, a merced de los pasantes o prestes. Se recupera la danza de la Diablada de 1904, la Morenada y los Mineritos, con los Mineritos en 1913, los Tobas en 1917, los Comerciantes de Sal con los Llameros en 1921, y realmente es un dato histórico, ¿no? Que podemos encontrarlo en el Museo de Nuestra Virgen del Socavón, pero no quiere decir que estas danzas hayan nacido esa fecha, sino que se institucionalizaron justamente al merced de que fueron los gremios o los pasantes que actualmente conocemos con ese denominativo. Momento de hablar algo de la evolución de la danza de los tobas. En el siglo XX se hace transición del nombre de comparsa Tobas de Oruro por la notoriedad de ser un grupo aguerrido y sanguinario que no aceptaba la catequización y que diera origen al personaje de la tropa Tobas, que actualmente conocemos y que habitan en el Chaco boliviano, o que hubieran habitado en el Chaco boliviano. En la actualidad, esta esencia y originalidad se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo, y único estamento que conserva el proceso histórico es el bloque Tobas Centenario de los Tobas Zona Sur, quienes han transmitido este legado histórico desde siglos pasados y se presentan ininterrumpidamente en el Carnaval de Oruro, actualmente obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y justamente observamos en la foto superior las danzas primigenias, ¿no? Justamente vemos al lado del centro, se puede decir, al lado izquierdo y derecho, dos personajes que son los chunchos de aquella época, ¿no? Con ese penacho hacia atrás, una careta que tenían en aquel entonces, ¿no? Y su atuendo con plumas, ¿no? Esos dos personajes pertenecen a la comparsa de chunchos, pero ha sufrido una transición a inicios del siglo XX de comparsa de chunchos al nombre de comparsa de tobas, que actualmente conocemos como conjuntos de tobas, ya sea Tobas Zona Sur, Tobas Zona Central o Tobas Oruro, ¿no? Es una fotografía histórica de las danzas primigenias del Carnaval de Oruro a inicios del siglo XX, gentileza de la familia Cáceres Valderrama. Se dice que cuando danzaban los chunchos, o la comparsa de tobas, o la comparsa de chunchos, esta comparsa a lo lejos daba la impresión de un bosque de plumas tropicales por los movimientos atléticos que realizaban y al mover justamente las plumas, daba la impresión de un bosque de plumas tropicales, ¿no? Es un buen dato que he podido recabar. Y aquí está el porqué, el cambio de nombre de comparsa de chunchos a comparsa de tobas a inicios del siglo XX. El cambio de nombre a comparsa de tobas o tobas se debe a las referencias sobre los indomables y feroces indios tobas, quienes habían asesinado en las riberas del río Pilcomayo, en el Chaco boliviano, al naturista y explorador Jules Crebus, junto a su tripulación, quienes buscaban una salida al Océano Atlántico, porque el acceso al Pacífico se perdió en la guerra con Chile, pero la intención también no solamente era pues buscar una salida al Océano Pacífico, sino también explorar nuevas vías de comunicación para poder acceder a nuevos territorios colonizables y explotables, ¿no? La historia en Bolivia valora a aquellos pueblos aguerridos que nunca fueron catequizados, como fueron los chiriguanos, ¿no? Actualmente los chiriguanos no están entre las 3 naciones reconocidas del 2009 por la Constitución Política del Estado. Y si revisamos,
tampoco no está la etnia tobas, pues lamentablemente estas dos etnias chiriguanas como los tobas fueron muy aguerridos, fueron sanguinarios por defender su terreno. En la historia de Bolivia nunca les han tratado como personas, siempre les han denominado como salvajes, tanto a los indios tobas como también a la etnia chiriguana, ¿no? Y qué lamentable que actualmente no estén entre las tres naciones originarias que reconoce el Estado Plurinacional de Bolivia, pero sí lo podemos mantener vivos en los tobas folclóricos, como le llaman mucho, ¿no? Y bueno, la historia ha querido que el nombre de tobas se quede simplemente en bibliografías, como también se quede en las festividades folclóricas que existen en Bolivia. Este suceso justamente de la muerte del francés Jules Crebus causó una profunda conmoción en el mundo entero. La población orureña, a través de una representación idealizada e imaginaria, relaciona este hecho con esta danza del Carnaval de Oruro. Y en la parte superior derecha observamos una fotografía de la comparsa Tobas de Oruro del Carnaval de 1944, gentileza sin duda de la revista Historias de Oruro número 37, y fotografía que pertenece o fue tomada por Julio Quintanilla, ¿no? Y ahí vemos ya los primeros personajes de lo que es la tropa Tobas, ¿no? Justamente con ese turbante vertical, ¿no? Hacia arriba, se puede decir que tiene sujetada con una base de cartón y plumas verticales. Esa es la característica del personaje de la tropa Tobas, que justamente a inicios del siglo XX se implementa y con el tiempo va declasando al grupo de los chunchos. Y en la parte inferior la fotografía de Jules Crebus, que la historia narra que había muerto en manos de los indios tobas que habitaban el río o las orillas del río Pilcomayo, pero hasta la fecha nunca se supo realmente quién dio muerte a este investigador, naturista y explorador francés Jules Crebus. En el proceso histórico de la danza de los tobas, como anteriormente les había socializado, comienza la danza de los tobas con el gremio o los obreros mineros. Fueron parte importante en los primeros siglos de estas personas quienes se dedicaban a la minería, quienes fueron los primeros personajes en que conformaron la danza de los tobas. Pero también a partir de la década de los años de 1930 comienza a implementarse un nuevo gremio. Hasta los años de 1960 ingresan a conformar esta danza de la comparsa Tobas de Oruro el gremio de los carreritos, que era gente muy humilde, gente pobre, algunos con defectos físicos, perdón por la palabra, pero así me lo transmiten también muchos historiadores, con rostros maltratados por el trabajo que realizaban de sol a sol, personas que ayudaron al fundador de aquel entonces, al señor Cáceres, a llevar adelante esta institución. Por el flujo de demanda de carga, de bultos de comercio víveres, construyeron rudimentarias carretas de 4 ruedas, lo que observamos en la parte superior de esa fotografía, esa carreta de 4 ruedas, y tiraban de la parte delantera. Esas personas se les denominaba caseritos, ¿no? Me indican los danzantes antiguos que esas personas eran humildes, pero danzaban con un gran sentimiento, con un gran corazón y con mucha devoción. Ellos fueron pues quienes ayudaron para que la danza de los tobas en la historia del Carnaval de Oruro no desaparezca. Una fotografía del carrito a mano implementado para transportar cargas pesadas tiradas por un operario quienes pertenecían al gremio de los caseritos. Ese dato es importante, me permito socializarlos. La participación de la mujer en la danza de los tobas, ¿no? Había participación de las mujeres en la danza de los tobas muy poco y no consecuente, pero marca un hito importante en la historia de la danza de los tobas en el año de 1957, cuando justamente comienza el boom de la participación constante de la mujer en la danza de los tobas. La primera mujer justamente fue María Luisa Elías Siles, fue la primera mujer que bailó en la danza de los tobas en el año de 1957, y aquella vez lo hizo con el traje de varón que utilizaba justamente la tropa tobas. Esa fue la primera implementación que hubo de la primera mujer en la danza de los tobas. Posteriormente, en el año de 1958, participa Teresa Quiroga, Beatriz Durán, Leonor Ramírez, Paulina Choque, Celestina Carreño, Trinidad Orellana, entre muchas más que
posterior se implementaron, pero como pueden ver en la fotografía, pues proporcionada justamente del lado izquierdo por la familia Cáceres Valderrama, están las mujeres participando en la danza de los tobas, y justamente lo hacen con el atuendo característico de la tropa tobas, ¿no? Y en la parte derecha, justamente una mujer también participando, encabezando esta tropa de tobas, y pertenece al periódico La Patria de 1959, esa publicación. Pasos para el desplazamiento de la danza en la danza de los tobas. Fundamental hablar sobre qué pasos básicos tiene la danza de los tobas, ¿no? Y que danzan todas las entidades folclóricas o conjuntos folclóricos de los tobas en Bolivia danzan estos pasos. He podido percibir. Justamente hay una publicación del periódico La Patria de 1981 que hace una pequeña entrevista a sus dirigentes y a su caporal de aquel entonces del 81, que era Donato Cáceres, ¿no? Y en la entrevista indica Donato Cáceres: llama la atención del espectador lo acrobático de la danza. El paso llamado Bolívar es rápido, con saltos no muy elevados, ¿no? Característico del paso Bolívar. Pero el paso Bolívar o salto Bolívar representa el acercamiento de las tribus para el combate y el enfrentamiento, ¿no? Tiene su característica como paso, pero tiene también el porqué, qué representa el paso Bolívar que anteriormente les expuse. ¿Qué más dice esta publicación? El paso Camba tiene saltos de 1 metro de altura. Importante, mucha agilidad para el paso Camba. Este paso significa enfrentamiento frontal, cuerpo a cuerpo, ¿no? Con el rival, o representa la caza del oso. El paso Camba grafica que clava la lanza abajo, lo planta, saca y levanta. Y así nuevamente. Este paso del Camba es donde tiene que matar la presa o matar al enemigo, ¿no? Eso es lo que representa el paso Camba. Nos describe también justamente el paso Chucuchuco, esta publicación del periódico La Patria. El Chucuchuco, de ritmo muy alegre, se danza sobre las puntas de los pies y en ciertos momentos casi de rodillas, ¿no? Una característica justamente del paso Chucuchuco. Pero ¿qué representa o significa? El paso Chucuchuco o salto Chucuchuco es el descanso después del enfrentamiento y la toma de posiciones para la batalla, y finalmente dar muerte al rival, como también simboliza el cerco al gran oso. Vamos con otro paso, y justamente la publicación del periódico La Patria destaca el salto Culiahui, muy poco usado, salía muy bien al son de los pinquillos, ¿no? Justamente el paso Culiahui lamentablemente, mayormente se practicaba justamente al son de quenas y pinquillos y un tambor. Actualmente ya no se utiliza este paso para el desplazamiento. Sería bueno rescatarlo, este paso que realmente se necesita mucha agilidad para el desplazamiento del paso Culiahui. Y un cuarto paso básico, que es justamente el paso de la calle o salto de la calle. Es ejecutado en 3 tiempos con saltos hacia adelante con el pie izquierdo y luego el pie derecho. Y su significado de este paso es justamente la retirada después de la lucha, expresando regocijo. Además, el retorno en el regocijo de la tribu en bloques, expresando bienestar después de la caza de animales salvajes y dispuesto para compartir con todos de la tribu. Esos son los 4 pasos básicos que actualmente se mantiene desde tiempos pasados o siglos pasados en la danza de los tobas, a excepción del paso Culiahui, que lamentablemente ya no se practica. Hablaremos algo de grupos folclóricos en la danza de los tobas, pero específicamente en el Carnaval de Oruro. ¿Qué conjuntos folclóricos han sido parte y son parte actualmente de esta danza patrimonial en el Carnaval de Oruro? Justamente tenemos a los tobas Zona Sud, que a inicios del siglo XX se constata la presencia de una expresión de ballet callejero que daba continuidad a la danza ancestral de los chunchos. Nos reflejaba al hombre selvático del Chaco y llanos orientales de Bolivia, personificando a las tribus selváticas, indomables y sanguinarios que eran nombrados pueblos de chunchos, lo que anteriormente les expresé. El escenario folclórico nos exponía una comparsa de danza que fuera promovida por Tomás Cáceres y Donato Cáceres Vélez, con participación activa de personas dedicadas a la minería, que se mostraron con atuendos particularmente selváticos,
con ajustadas características en pasos para su traslación ágil y violenta, adoptando un propio repertorio musical, selvático se podría decir, además que su coreografía para dirigirse en fila de a dos, la fila roja y la fila verde, en fila de a dos, por decimos, rumbo a la capilla de la Virgen del Socavón, y esa fila 2 era dirigida por un caporal, justamente el señor Cáceres, que iba dirigiendo esta fila de a dos. Tomás y Donato Cáceres, según biografías, sustentan que fueron personas folcloristas de muy buenas costumbres, institucionalizaron la primera agrupación en este género de danza, con el nombre Comparsa Tobas de Oruro, en 1917, en honor y devoción a la Virgen del Socavón, y es importante que también hicieron presentaciones en otras festividades religiosas de los centros mineros de Oruro. En la fotografía superior derecha, el señor Tomás Cáceres, precursor de la danza de los Tobas, y en la parte inferior derecha, personajes de la comparsa Tobas de Oruro, a inicios del siglo XX, liderados por Tomás Cáceres, fotografías, ambas fotografías gentileza de la familia Cáceres Valderrama. Una fotografía en la parte superior observamos justamente las caretas justamente de yeso, en la parte superior de la comparsa de los chunchos o canvas, también recibieron el denominativo de comparsa de chunchos o comparsa de canvas, que fuera dirigida por Tomás Cáceres Nava, con antiquísima indumentaria de principios del siglo XX, ¿no? Podemos ver en la fotografía. Se advierte las máscaras de yeso con elocuente realismo, con heridas en el rostro, máscaras que aún quedan actualmente en el Museo Nacional de Antropología Eduardo López Rivas, y les invito a todos los hermanos folcloristas de Bolivia y de Oruro que puedan visitar justamente este Museo Nacional Antropológico Eduardo López Rivas, ¿no? Una fotografía de Harry Gamarra Durana, que fue dirigente de los Tobas Zona Sur por muchos años y que fue publicada en la revista Historias de Oruro número 37. En la parte inferior podemos ver un memorándum de la alcaldía municipal del municipio de Quillacollo del año de 1947, dirigido al señor Donato Cáceres, cuando realizaba una presentación en la ciudad de Cochabamba, y justamente en la festividad de Quillacollo, pues hizo muchas presentaciones y logró formar lo que fue uno de los precursores para que nazca la danza de los Tobas en Quillacollo, y actualmente conocemos como los Tobas del Rosario, justamente, y justamente por las presentaciones que realizaron los Tobas Zona Sur en aquella época, desde 1947, y también hay datos desde mucho más antes, ¿no? Tal vez rescatar dos datos importantes de las presentaciones. En 1920, los Tobas Zona Sur visitan la República de Chile, demostrando las danzas de lo que son el salto del toba, el salto del chuncho, el salto del cuyahui y el salto del camba. Desde esa época ya van estos pasos, imagínense, y es una publicación que se tiene en el periódico Presencia. En la parte superior izquierda, una fotografía de los Tobas Zona Sur en la década de 1940, cuando visitan otra vez lo que fuera la fiesta de la Virgen de la Carmen de la Tirana, 16 de julio, ¿no? Una fotografía se puede observar en la parte de atrás, la iglesia justamente de la Tirana, ¿no? Y es una fotografía proporcionada por la familia Cáceres Valderrama, ¿no? Justamente de muchas de las demostraciones que hizo los Tobas Zona Sur. En la parte inferior, una fotografía de la década de los años 60, ahí liderizando Donato Cáceres, justamente en el Estadio de La Paz, justamente, ¿no? Que conocemos actualmente como el Hernando Siles, ¿no? Y sin duda hay que preponderar a los precursores de los Tobas Zona Sur, personas obreras que en sus comienzos eran gente minera, ¿no? Obreros humildes, y posteriormente al gremio de los caseritos. Pero bueno, los Tobas Sur mostró su danza no solamente a nivel Bolivia, sino también a nivel internacional. Vamos hablando de otros grupos folclóricos en la danza, los Tobas del Carnaval de Oruro, y justamente hablamos de los Tobas San José, aquel conjunto folclórico que, bueno, ha sido olvidado por muchas autoridades. Los Tobas San José, pues en la década de los años de 1930 se instituye esta agrupación folclórica, conformándose en la historia de Oruro la segunda entidad en la danza de los Tobas, con el nombre de Tobas San José, promovida por personas dedicadas a la minería,
para desarrollar presentaciones, principalmente para el 5 de agosto, que es la fiesta de la Virgen de las Nieves en el campamento de la Colorada, y posteriormente el 19 de marzo, que es la fiesta del Tata San José, en el centro minero de San José, justamente, ¿no? Y además que han tenido otras presentaciones esporádicas, se podría decir, en las entradas de Carnaval de Oruro, y participación en el estadio Oruro Royal también, justamente, ¿no? De cuando participaban los conjuntos folclóricos. Esta fotografía también, pues, es una reliquia histórica, justamente indica, ¿no? Al lado izquierdo podemos ver, ¿no? Documento fehaciente que solicita permiso, ¿no? Y establece Mateo Escalera Bravo, jefe de la comparsa de bailarines chunchos, que fuera un grupo novenante, o sea, nuevo para el año de 1931, ¿no? Esta fotografía o este documento pertenece justamente al Comité Departamental de Etnografía y Folclore, ¿no? Y al lado derecho vemos la fotografía del señor Mateo Escalera Bravo, justamente junto con su familia. Y es importante que recuperar esos hechos históricos que han marcado, sí o sí, una historia en la danza de los tobas. Y hasta ahora los tobas San José tienen un tema musical que no lo tengo en este momento, que justamente titula Toba San José. Y quedó inmortalizado en un grupo de banda de músicos, ¿no? En la parte superior vemos otro documento importante que nos habla de Mateo Escalera Bravo, ¿no? Que justamente pide solicitud para que ellos se puedan presentar en el Carnaval de Oruro de 1940, ¿no? Pide una solicitud y paga una patente. En aquellos años se pedía permiso a las autoridades municipales para que un grupo folclórico pueda danzar en la entrada del carnaval, y eso solicita justamente Mateo Escalera Bravo, y lo solicita con el nombre de comparsa de Pieles Rojas, ¿no? Un documento de 1940. En la parte inferior observamos a los integrantes mineros de Toba San José, justamente una fotografía histórica también. Toba San José, entre sus integrantes están los danzantes para la presentación del Tata San José el 19 de marzo, como dijimos, el 5 de agosto para la Virgen de las Nieves, la Colorada. Y tenemos y recordamos quiénes fueron los integrantes de aquellos entonces de los Toba San José. Tenemos a Leocadio Escalera Bravo, tenemos a Jerónimo Patiño, Daniel Ruiz, Nicolás Carballo, Julio Revilla, justamente Constantino Solís, Enrique Cejas, Manuel Guzmán, Romero Fuentes, Domingo Carpio, Ángel Gutiérrez, Francisco Rojas, Tomás Rojas, entre muchos, que he podido recopilar algunos documentos justamente de aquellos integrantes de los Toba San José, quienes conformaban el grupo de quenistas de los Toba San José, y les decían músico mayor. Así está en la lista de estos Toba San José, que extraje de una lista justamente, y está justamente como músico mayor Mateo Escalera, Copertino Flores, Feliciano Escalera, Pedro Pomier, Eusebio Troncoso, Fidel Coronel, Fermín Ramos, con el instrumento tambor, lo especifica ahí, y Víctor Angulo de bombero. Miren, indica en su lista que justamente está con el tambor el señor Fermín Ramos, y como bombero Víctor Angulo, ¿no? Y los demás están con quenillas o quenas que llamamos, ¿no? Pero eran instrumentos de metal, quenquillos que eran instrumentos de metal. Otros personajes que figuran en la lista, está justamente Víctor Ventura. Miren, había el personaje del Diablo, lo especifica esa lista, ese documento. Agustín Centeno, que estaba con disfraz o indumentaria de mono, y Paulino Beizaga también con el vestuario de Diablo. Bueno, son datos que tengo a bien socializar y todos sustentados, ¿no? Son documentos que nos transmiten cómo hacían sus presentaciones los Tobas San José. Otros grupos folclóricos en la danza, los Tobas del majestuoso Carnaval de Oruro, ¿no? Justamente me permito tomar este dato que es muy importante del reconocido historiador y periodista Augusto Beltrán Heredia, periodista y estudioso conocedor del folclore orureño, ¿no? Y justamente edita un libro que se llama Proceso Ideológico e Historia del Carnaval de Oruro de 1962. ¿Y qué nos dice, no? Toba Zona Central. En el año de 1945 se establece la fundación de los Tobas Zona Central en inmediaciones del Cerro Cerrato, actualmente lo que conocemos, o donde se encuentra ubicado el corazón de Jesús, ¿no? Justamente el Cerro Corazón de Jesús, se podría decir, de la ciudad de Oruro. Tiene como fundador al artista muy reconocido Cristóbal Franco, efectuando presentaciones en el Carnaval de Oruro.
además de esporádicas participaciones en festividades religiosas de diferentes provincias, centros mineros y en departamentos de La Paz y Cochabamba. Los Tobas Central en la década de los años 60, 62 en sí se hace presente en el Carnaval de Oruro y anteriormente tenían presentaciones justamente en lo que era Machacamarca, muchas presentaciones justamente en Machacamarca. Al lado derecho superior extractamos una publicación del periódico La Patria del Carnaval de Oruro de 1963. ¿Y qué nos dice? Toda zona central. Del templo se dirigió esta agrupación directamente a la casa del pasante, sin entrar a la pista. Llevaban dos estandartes, uno con el nombre de su fundador, el malogrado artista Cristóbal Franco. Los 30 integrantes, camisa blanca, pantalón negro, flamantes, uniforme que quizás fue estrenado recientemente en el viaje que hicieron a la ciudad de Cochabamba, según nos informa. Un dato realmente importante sobre la danza de los tobas y específicamente sobre los conjuntos folclóricos de los tobas que participan en el Carnaval de Oruro. ¿Qué nos dice el periodista y estudioso Augusto Beltrán Heredia en su publicación Proceso Ideológico e Historia del Carnaval de Oruro de 1962? Testifica que los Tobas Zona Central arrancan su organización en el año de 1945. Su primer presidente y principal fundador es el malogrado artista Cristóbal Franco, que ha fallecido hace 3 años nada más, ¿no? O sea, lamentablemente fallece justamente aproximadamente por los años de 1959, ¿no? Actualmente el señor Cristóbal Franco también fue olvidado por las autoridades orureñas y bolivianas. En la parte inferior rescatamos justamente la entrada de los Tobas, zona central, pero ahí liderizado por el señor Juan Pallares, justamente, Juan Pallares Montesinos, el nombre completo de este caporal de los Tobas, zona central, que realmente brindó espectaculares presentaciones en los carnavales de 1962 hasta 1973. Seguimos hablando de los Tobas zona central. En el Carnaval de Oruro, conforme al historial de esta institución y publicaciones de medios de prensa, se constata en 1962, el conjunto folclórico, el conjunto Tobas zona central, se presenta institucionalmente en la peregrinación folclórica del sábado de carnaval en honor a la Virgen Morena del Socavón, patrona de los mineros, por 12 años consecutivos, hasta 1973, año que deja de existir su presidente Juan Pallares Montesino, hombre folclorista, muy dinámico, dirigente de su conjunto, por lo que en su memoria y por luto se ingresa en receso. Sí, lamentablemente en 1973 fallece Juan Pallares y el último año que baila lo hace de oso. En el carnaval de 1973, Juan Pallares Montesinos es presidente de los Tobas Central y baila o danza de oso, pero lamentablemente ese año también fallece y entra en luto el conjunto folclórico Tobas Zona Central. Al lado izquierdo superior vemos a ese auténtico danzarín, don Juan Pallares, justamente con la indumentaria típico del danzante de la tropa Tobas, ¿no? Y con la careta de alambre de malla milimétrica y los tocados de pluma, y es una publicación histórica del señor Juan Pallares Montesinos, que fuera pariente de Cristóbal Franco, y justamente al fallecer Cristóbal Franco, sigue las riendas de este conjunto en honor a su tío Cristóbal Franco, su sobrino, quien fuera Juan Pallares Montesinos, y le da vida desde 1962 hasta 1973. Entre las personas líderes de esta agrupación de los Tobas Zona Central podemos destacar Juan Pallares Montesino, José Nogales, Víctor y Jacinto Cruz, Mario Ledesma, Justo Huanca, Feliciano Escalera Quirós, entre otros. Además de un grupo de caseritos, también danzarines, y justamente aquí están los caseritos, los Tobas Central de la década de los años 63 o 62 se caracterizaron por tener más que todo caseritos y algunos danzantes mineros, pero entre los caseritos podemos nombrar a danzarines como Alberto Choque, Lucho Canaza, Zenón Álvarez
y otras personas de este gremio, quienes ensayaban para sus presentaciones en la calle Linares, entre Cochabamba y Caro de la ciudad de Oruro. Y este personaje que vemos en la parte inferior es justamente el señor Jacinto Cruz, juntamente con los Tobas Zona Central, en una presentación de los carnavales de la década de los años 60. Es importante rescatar y valorar estas fotografías históricas, tanto de Juan Payares y del señor Jacinto Cruz, y así de todos sus miembros que han pasado parte por esta distinguida institución que fuera los Tobas Zona Central de Oruro. Tal vez me permito exponer también este ensayo de interpretación del Carnaval de Oruro, ¿no? Editado por el Instituto de Filosofía Indígena, en el texto Grupo Folclórico Tobas, publicado por Edith Laredo Indica. En esta publicación de 1968, que indica en una de esa extensa narración sobre la danza de los Tobas del Carnaval de Oruro, nos dice: entre los fundadores podemos citar al señor Cristóbal Franco y al señor Donato Cáceres. Lamentablemente, en el año de 1968, don Cristóbal Franco ya había fallecido, como les dije anteriormente, en el año de 1959, pero aún estaba con vida el señor Donato Cáceres, quien fuera, pues, presidente de la comparsa Tobas de Oruro, y Cristóbal Franco, que fuera presidente de la comparsa Tobas Central. Un dato biográfico muy importante que nombra a estos dos precursores de la danza de los Tobas, como fue Cristóbal Franco y Donato Cáceres. Importante esta fecha en la historia de la danza de los Tobas, 22 de diciembre de 1984. Danzantes visionarios de los Tobas Zona Sur refundan los Tobas Zona Central. Aproximadamente en 1984, un grupo de personas folcloristas visionarios de los Tobas Zona Sur deciden separarse de esta institución matriz por no compartir algunas políticas al interior de esta entidad folclórica, inspirados en la pleitesía de la patrona del socavón o la patrona de la Virgen Morena del Socavón, y dar continuidad demostrando su devoción para los carnavales de Oruro. Los ex danzarines y ex directivos de los Tobas Zona Sur indagan sobre agrupaciones de danzas de los Tobas que se hubieran constituido en Oruro, y obtienen justamente conocimiento de Tobas Central y Tobas San José. Un 22 de diciembre de 1984 se encuentran reunidos en el domicilio del señor Gilberto Villarroel, con participación de los folcloristas Víctor Gutiérrez Esteves, Gualberto Torrico, Carlos Guzmán, Edgar y Ronald Fuentes, Fernando Dene, entre otros danzantes o personajes de la danza de los Tobas, con la premisa de organizar una agrupación de Tobas para participar en el carnaval de 1985, y justamente pues aquí está la gran historia de los Tobas San José y los Tobas Zona Central, que otra vez viven, se puede decir, en el Carnaval de Oruro, con ese hermoso estandarte en la parte derecha superior, uno de sus logotipos, los Tobas Zona Central de 1985, ¿no? Y en la parte inferior, justamente el primer directorio de la reorganización de los Tobas Zona Central, de 1985 a 1999, justamente está Víctor Gutiérrez. Observamos después, del lado izquierdo al lado derecho, está los folcloristas Víctor Gutiérrez, Gualberto Torrico, Carlos Guzmán, Edgar y Ronald Fuentes, justamente, ¿no? Tobas Central, este dato es importante, ¿no? Participan en 1985 y se afilia a la AFO un 4 de noviembre de 1987, y la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro, ¿no? Y en el año de 1986 se constituye la primera agrupación, que es justamente el Bloque Bolívar, que actualmente sigue vigente en los Tobas Zona Sur, y es una de las agrupaciones más antiguas en la danza de los Tobas. Justamente el Bloque Bolívar de los Tobas Zona Central, justamente de los Tobas Zona Central, y su líder indiscutible, el folclorista Gualberto Torrico Villalta. En el atardecer del sábado de peregrinación, en el Carnaval de Oruro, irrumpen por las calles de la majestuosa entrada folclórica los Tobas Zona Central, ataviados de coloridos plumajes y lujosos trajes, saltando en busca de estrellas para entregar cual candetes eternas a la Virgen del Socavón. Sin duda, Tobas Zona Central, considera una de las mayores animadoras del Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad,
entidad folclórica que demuestra su honda devoción a la Virgen de la Candelaria, Nuestra Señora del Socavón, patrona de los urus, mineros y danzantes de Bolivia y el mundo, ¿no? Hermosas fotografías de los hermanos folcloristas de los Tobas Zona Central, justamente la predilecta de años pasados de los Tobas Central en la parte superior, y en la parte inferior la tropa caciques, justamente, ¿no? La Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro, la AFO, ha reconocido como fecha de fundación 1 de julio de 1911 a los Tobas Zona Central. Otro conjunto importante de los grupos folclóricos en la danza de los Tobas del Carnaval de Oruro es el conjunto artístico Tobas Oruro, pero nace con el nombre Tobas Central Oruro, ¿no? Y este conjunto justamente nace de la separación del conjunto folclórico Tobas Zona Sud, producto de una situación desagradable que experimentó en aquel entonces Carlos Feliciano Lenis, que era anteriormente ex pasante y dirigente por muchos años de los Tobas Zona Sud, ¿no? Y justamente sacamos ese párrafo de esta publicación del periódico de la Patria, que se encuentra en la parte superior izquierda, ¿no? Y justamente es una publicación del periódico La Patria del sábado 9 de febrero del año 2002, ¿no? En la parte derecha encontramos a su caporal, un ángel danzarín de los Tobas Oruro, publicado por el periódico La Patria de la ciudad de Oruro el 5 de febrero de 1978. El conjunto artístico Tobas Oruro, a comienzos de la década de los años 80, estaba conformado en su mayoría por jóvenes estudiantes de secundaria de ambos sexos, vecinos de la zona sur, justamente de la ciudad de Oruro. Posteriormente integraron estudiantes universitarios. A mediados de la década de los años de 1995, esta agrupación de Tobas Oruro se destacó porque en el interior de su danza introdujo la tropa de brujos por primera vez en el Carnaval de Oruro, con un estilo propio en danza que causó la sensación a los espectadores del Carnaval de Oruro. En la parte izquierda una fotografía justamente de los Tobas Oruro, fotografía gentileza de la familia Tinini Flores, justamente, y una hermosa fotografía de la sencillez que podemos observar del traje de la comparsa de Tobas Oruro. Otro conjunto importante en la historia de conjuntos folclóricos de la danza de los Tobas en el majestuoso Carnaval de Oruro está los Tobas Hitos. Existen referencias sobre el conjunto folclórico Tobas Hitos, quienes se presentaban en el Carnaval de Oruro en la década de los años de 1960, integrados en su mayoría por personas mineras de la localidad de Hitos de Oruro. Lamentablemente no existe datos sobre su fecha de fundación. Sus fundadores y directivos tampoco no tenemos datos, pero estamos investigando. Pero en su momento esta agrupación Tobas Hitos formaron parte de este Carnaval de Oruro, que actualmente es obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Bueno, ya a punto de terminar, y gracias por escucharme, espero que podamos, les haya servido de conocimiento algo de la historia de la danza patrimonial de la danza de los Tobas, pero no podemos dejar de un lado a otros conjuntos folclóricos que se han formado. Oruro es cuna de la danza de los Tobas, pero se han formado otras instituciones folclóricas de la danza de los Tobas en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? La conformación de agrupaciones de danza de los Tobas en otros departamentos de Bolivia. Y ahí rescatamos justamente al conjunto o el conjunto cultural Tobas de Uncía, de Potosí, que fuera fundado el 9 de septiembre de 1970 en la localidad de Uncía, perteneciente al departamento de Potosí. Entre sus precursores se encuentra el folclorista Hernán Quiroga Terrazas, quienes, danzantes del conjunto cultural Tobas de Uncía, fueron también a danzar al Carnaval de Oruro junto a los Tobas Zona Sud en los años aproximadamente de 1966 hasta el año de 1972. Es un importante dato, ¿no? Ellos también vinieron a formar parte de los Tobas Zona Sud, y es por eso que uno de los precursores importantes de los Tobas Uncía es justamente nuestro hermano folclorista Hernán Quiroga Terraza, precursor del paso chucuchucu y del personaje del chuncho que actualmente conocemos en la danza de los Tobas. Otra agrupación importante es pues la Fraternidad Artística Cultural
Tobas del Rosario, que justamente fuera fundada un 8 de noviembre de 1977 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y entre los precursores, como les dije anteriormente, está pues el señor Donato Cáceres por las presentaciones que realizaban los Tobas Zona Sud desde tiempos y años atrás en la localidad de Quillacollo. La principal misión que persigue esta fraternidad es demostrar con mucho orgullo la expresión, colorido y riqueza de las danzas folclóricas bolivianas, y en este caso interpretando la danza de los Tobas, ¿no? Son más de 4 décadas de la fraternidad artística y cultural Tobas del Rosario. Participa en distintas entradas folclóricas en el interior de la República del Estado Plurinacional de Bolivia, anteriormente República de Bolivia, tiempo suficiente para demostrar y ganar indudable protagonismo en el ámbito cultural folclórico en nuestro país, y realmente tienen hermosas indumentarias los amigos de la fraternidad artística y cultural Tobas del Rosario, y mantienen una esencia en danza muy hermosa, de paso ágil realmente, un hermoso estandarte en la parte inferior de Tobas del Rosario y su logotipo característico en la parte superior de la fraternidad Tobas del Rosario, con más de 40 años de historia en la danza de los Tobas. Otra de las agrupaciones que se conformaron en el Estado Plurinacional de Bolivia fue sin duda los Tobas del Colegio Nacional Juan Manuel Calero. Como aporte de la cultura potosina, se ha realizado pues una agrupación a través de ex estudiantes, justamente un 24 de agosto de 1985, ex estudiantes del Colegio Nacional Juan Calero deciden por primera vez formar la agrupación Tobas Juan Manuel Calero para el deleite de la población potosina en la festividad de Chutillos. Justamente el primer año que se desarrolla es el año de 1985, y justamente nace esta agrupación de Tobas Juan Manuel Calero. En el colegio deciden participar con la danza de los Tobas, siendo acreedores del primer premio o primer lugar en este año por tener los trajes realizados por ellos mismos, de tela de yute o gangocho, materiales turísticos, materiales rústicos de gran elaboración e ingenio de los estudiantes de aquella época. Sus fundadores, rescatamos a Alejandro Guzmán Pinaya, profesor, a Javier Cáceres del Centro de Estudiantes y Juan Telles del Centro de Estudiantes, ¿no? Y esos son los datos que rescatamos de los Tobas Nacional Juan Manuel Calero. Una fotografía importante justamente que nos hicieron llegar los amigos de los Tobas Calero, a quien les envío un saludo muy especial. Entre las otras conformaciones de danza tenemos justamente a los Tobas, conocidos Tobas villarruelistas, un 22 de abril de 1988, y justamente a iniciativa de los exalumnos del Colegio Villarruel, es que conforman la fraternidad villarruelistas los Tobas del Colegio Nacional Gualberto Villarruel. Y la fecha, un 22 de abril de 1988. Y a la fecha es orgullo de la familia estudiosa de ese plantel educativo que enarbola la defensa del patrimonio cultural y folclórico de nuestro país. El nombre de la fraternidad Tobas del Colegio Nacional Gualberto Villarruel es un hecho de suma importancia para esta institución educativa, ya que uno de los objetivos centrales de los fundadores fue el de unir a la familia villarruelista a través de la integración y confraternización de profesores, alumnos, exalumnos, padres de familia, y sobre la base de participación, estudio, trabajo y folclore consecuentes, con un colegio fortalecido y patria mejor, ¿no? Un saludo a los amigos de Tobas del Colegio Gualberto Villarruel. Y por último, una de las otras fraternidades que tenemos en el Estado Plurinacional de Bolivia, y una de las más antiguas también que se han conformado, fueron pues los Tobas Sucre, que fuera fundada un 29 de mayo de 1990. Bloques que se conforman al interior y son muy importantes, y destaca su danza, son el Bloque Nacional Cazador, Tobas Viejos con 15 años, Bloque Añas con 13 años, y el Bloque Cherokee Tobas con 11 años, justamente son integrantes de esta fraternidad Tobas Sucre, ¿no? La fraternidad Tobas Sucre
Sucre, esta iniciativa empieza mucho antes de 1990, donde varios vecinos del barrio de Noria Alta salían a las calles en fechas de carnaval como Tobas Jeringa, que después fue ya establecido como una fraternidad en 1990 y participar de la entrada de nuestra patrona Virgen de Guadalupe, quienes los primeros directivos fueron Leonardo Calderón, presidente, Juan Cerrudo, vicepresidente, Dionisio Salazar, secretario, y Max Burgos, secretario de organización. De esta manera, es la primera fraternidad de danza de Tobas en la ciudad de Sucre, que actualmente sigue vigente con actividades y participación donde se demuestra nuestro folclore boliviano. Un saludo a los amigos de la fraternidad Tobas Sucre. Y bueno, para finalizar, la danza guerrera del Carnaval de Oruro tenemos la obligación de preservar, conservar y proteger mediante la generación de espacios culturales, folclóricos, donde se difunda y socialice el proceso histórico de esta danza centenaria y ancestral con el objetivo de impedir la usurpación, evitar apropiaciones indebidas o malas interpretaciones sobre estos hechos históricos, culturales, folclóricos propios de Oruro y de Bolivia que se encuentran registrados y que anteriormente les he expuesto. Es tiempo también de concientizar a los integrantes de esta especialidad de la danza de los Tobas de respetar y evitar el uso de animales silvestres en la indumentaria de esta danza, con el objeto de cuidar nuestra biodiversidad y se pueda reemplazar elementos por materiales sintéticos u otros. La danza de los Tobas es la representación figurativa de los pueblos indígenas de Bolivia, quienes son los guardianes silenciosos de la biodiversidad, y es importante seguir su ejemplo y transmitir su legado, su ejemplo, su legado a las generaciones futuras, ¿no? Una foto hermosa al lado derecho, justamente del personaje Toba, ¿no? Y con la bandera que nos une mucho como hermanos folcloristas, hermanos de la danza, los Tobas, que este 24 de enero justamente celebramos el Día de la Danza de los Tobas, todos con esos colores en rojo, amarillo y verde, ¿no? Y fuentes bibliográficas que me han servido de exposición, rescato el libro del Carnaval de Oruro, de la Honorable Alcaldía Municipal, que fuera publicado en 1971, un valioso libro. Ese libro que les dije, El Carnaval de Oruro, de Bolivia, de Augusto Beltrán Heredia, de 1962, datos muy importantes de todos los conjuntos folclóricos. También tenemos el libro Folclore, emitido esta gestión número 10, Folclore número 10, por el Comité Departamental de Etnografía y Folclore. Ese libro que es importante, ¿no? Son las fuentes bibliográficas que me ha servido. El proceso íntimo del Carnaval de Oruro, del reconocido Aníbal Montes Camacho, quien fuera presidente de la Asociación de Conjuntos de Folclore de Oruro. Otro libro importante que acá rescatamos justamente es la Antología del Carnaval de Oruro, ¿no? Del señor Alberto Gutiérrez Guerra. Un libro que he editado justamente, La Danza de los Tobas, editado por la Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, justamente en la gestión 2019. Otro libro importante que les recomiendo y que me sirvió como fuente de bibliografía fue El Poder de la Música y la Danza de Bolivia, justamente Historia Social de 1850 hasta 1952. Ese libro que nos habla de lo que hoy es justamente los hijos del Pilcomayo, los últimos Tobas de Bolivia. Les recomiendo y me sirvió también como fuente bibliográfica. Y otro que les recomiendo también es este que nos habla de los chunchos, Aplobamba indígena, ¿no? Y nos habla de los pueblos de chunchos que habitaban toda la ceja de la cordillera, ¿no? Y bueno, no olvidarme justamente de revistas Historias de Oruro número 37, y bueno, les quedo muy agradecido por su gentil atención, amigos. Son las fuentes bibliográficas en las cuales me he basado para transmitir esta riqueza bibliográfica de antecedentes, hechos históricos y lo importante, personajes que son parte de la danza de los Tobas, del majestuoso Carnaval de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, también rendir un homenaje
de agradecimiento a todas las personas que me han colaborado. Ahí está un resumen de todos los personajes de la danza de los tobas, quienes me han colaborado para que, bueno, esta danza sea realmente patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y sea declarada el 24 de enero Día de la Danza de los Tobas. Muchas gracias por su gentil atención, mis hermanos folcloristas. Muy bien, gracias querido Juan Manuel por tu brillante participación. Haremos una ronda de comentarios rapidito de Facebook y con eso te doy la palabra para que ya hagas una pequeña ronda de respuestas y luego ya vamos cerrando. Entonces me voy para el Facebook para ir un poco viendo los comentarios que nos han llegado y de esa manera tú puedas también dar tus reacciones o tus respuestas, ¿no es cierto? Entonces, claro, con gusto, con gusto. Dame un segundo, voy a leer y te pido que los vayas apuntando. Me parece bien, gracias Miguel, buen dato, gracias por la recomendación, tomemos en cuenta. Aquí dice, bueno, a ver, Karma, Cris dice saludos, Juan Manuel, aquí Carolina y Cristian de Tobas, Halcones de Chile. Flores Juanjo, saludos. André Miranda, disculpe, si no mal tengo entendido, en Argentina como en Perú se muestran manifestaciones en las cuales se muestra vestimenta muy similar e incluso en Perú. La melodía es muy similar y la manifestación tiene el mismo nombre de danza de los tobas. ¿Debido a qué hechos es que existen estas similitudes? Pregunta. Después nos llega otro comentario. Daniel Alejandro Pérez. Hay una capilla en Itos, ahí me contaron que hay documentos sobre los tobas Itos, yo fui vecino de esta zona, dice. Karl Marcris también dice, qué importante la explicación de los pasos, le da un sentido especial a la danza. Después Sabina Choquetilla, felicidades al expositor. Willy Gutiérrez también nos escribe y señala lo siguiente. Es muy importante afirmar que el baile de los chunchus, tobas, camba, surgieron en la vida republicana de Bolivia para finales de los años 1800. Más precisamente, en 1868 surgía nuevamente esta danza, liderados por personas dedicadas a la minería y para los mineros años de los 1900, esta danza fueron dirigidos por Tomás Cáceres y otras personas mineras, constituyéndose para 1917 la primera comparsa de los tobas Oruro, actual Toba Sur. Por otra parte, mientras en Oruro ya era muy popular esta danza, ya daba pasos hacia la fiesta de la Tirana, Chile, mediante bolivianos mineros de Oruro, Potosí, Cochabamba. Organizaban cofradías de baile, toba, así traspasó nuestra frontera. Herencia patrimonial, nuestro amigo Iván también manda saludos para ti y también a mi persona. Y dice que la charla está en un aporte muy interesante. Nos manda saludos desde Iquique, Chile. Complementa Willy Gutiérrez. Juan Manuel, saludos. Oruro se constituye cuna de la danza de los tobas. Magistral exposición sobre la verdadera historia de las instituciones de Toba Sur, Toba Central y Tobas Oruro. Jefe Brujo Villarruelista escribe, saludos a la fraternidad Tobas Villarruelistas por mantener en alto esta danza guerrera. Edwin Mamani, saludos de parte de la fraternidad Tobas Villarruelistas. Gracias por hacernos sentir y recordar bellos momentos. Edwin Mamani, abrazos y saludos a toda la familia de esta hermosa danza. Muchas gracias por la información. Jefe Brujo Villarrealista vuelve a escribir, los tobas villarrealistas somos pioneros en la danza de los tobas y nombrados patrimonio intangible e inalienable de la humanidad. Joan Cali, saludos. Juan Manuel Cuellar y muchas felicidades por adelantado a los tobas Sud. Cris Guaypije, muchas gracias amigo Juan Manuel. Saludos de parte de los Tobas Halcones desde Santiago de Chile y muchas gracias por compartir. José Montaño, saludos Juan Manuel. Y otra vez Cris escribe, si mal no recuerdo, según La Patria 1925, se presentaron por primera vez en la Tirana, dice, ¿no? Respecto a la parte que estaba exponiendo. Y finalmente, otra vez Herencia Patrimonial lanza una pregunta. Pregunto, la palabra chonta, ¿cuál es su significado y de qué vocablo proviene? Bien, esos son los comentarios, estimado Juan Manuel. No sé si de manera sintética tal vez podríamos dar alguna reacción o comentario. En realidad la mayoría son saludos y comentarios, pero creo que hay un par de preguntas importantes ahí.
Gracias, gracias, mi estimado Miguel. Gracias a todos quienes agradecerles por los comentarios, por las preguntas. Sinceramente, les quedo muy agradecido por haberme escuchado todo este espacio. Espero que haya sido comprendida esta exposición, pero de todos modos, siempre estoy predispuesto a transmitirle cualquier información. Siempre estoy en el Face y siempre me buscan ahí. Bueno, la danza de los tobas actualmente, y voy a respuesta a la primera pregunta, ha trascendido fronteras. A partir de la década de 1990, 94 exactamente, esta danza se danza ya en Chile y en Perú, ¿no? Con el nombre de conjuntos folclóricos de tobas, y también actualmente se danza en la República de Argentina, como me decía el amigo, sí es cierto, pero simplemente es importante rescatar, valorar y conocer que la danza de los tobas tiene como cuna de origen la ciudad de Oruro y actualmente es patrimonio cultural y material del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y como danzas de chunchos, pues existen muchas danzas de chunchos que van desde Colombia hasta los países, hasta llegar hasta el país de Argentina. Es que antes era una palabra genérica, la palabra chuncho, que quería referirse de forma general a los pueblos guerreros que habitaban justamente esas poblaciones en cada país, ¿no? Y era una palabra genérica de decirles chunchos. Y es por eso que encontramos también otras biografías de danzas de chunchos justamente en Bolivia y en otros países. Como lo decía justamente nuestro amigo Bacaflor, ¿no? El amigo de Tarija, la danza de chunchos encontramos en toda Latinoamérica, pero muy especial con esta historia directamente con el pueblo de los Urus, ¿no? Y los relatos rituales, como fue el drama ritual de los incas, drama ritual de los 7 pecados capitales, el drama ritual de los chunchos que se convierten en los chiriguanos, que se convertirán hasta terminar en el otro o el moreno, solamente se vive en esa esencia ancestral en la tierra orureña, en el Carnaval de Oruro, que actualmente es obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad y que actualmente se llama danza de tobas, pero que era conocida o que nació con el nombre de comparsa de chunchos. Bueno, la segunda pregunta que quiero aclarar es de que tiene toda la razón. Yo tuve la oportunidad de ir justamente a la capilla de Itos. Justamente mis descendientes de mí son de allá, justamente. Tengo familiares que han nacido en Itos y tienen documentos y me contaron mucha historia de la comparsa San José, justamente, cuando estaba en su auge la minería, ¿no? Y justamente el 5 de agosto se celebra la fiesta de la Virgen de las Nieves, que hace años era un centro minero donde aglutinaba a varias danzas que iban, no solamente la comparsa Toba San José, sino también estaban otras danzas que acompañaban en esa festividad de hitos. Y bueno, sí existe documentación y fotografía fehaciente de los señores Mateo y Escalera Bravo, y es más, está aún la casa del señor Mateo Escalera Bravo, donde él vivía, justamente en la localidad de Itos, porque él, Mateo Escalera Bravo, fue minero, trabajador minero de Itos, ¿no? Lamentablemente, Mateo Escalera Bravo fallece en 1951. Gracias, Willy, por tus comentarios. Willy, un gran amigo que siempre estamos compartiendo, siempre estamos hablando de eso que nos apasiona, la danza los tobas. Gracias por tu colaboración, amigo Willy. Gracias por tu amistad. Y es importante, como tú dices, dar a conocer al mundo que la danza de los tobas es orgullosamente boliviana, pero tiene como cuna de origen la ciudad de Oruro y tiene una gran riqueza cultural histórica esa danza de los tobas, que hoy he hecho un pequeño resumen de esa gran historia. Y rescatar también lo que dice Willy, ¿no? Que danzantes orureños justamente fueron a trabajar a las minas salitreras del norte de Chile y justamente ahí también implementaron la danza de los chunchos, danza de los cambas, y es por eso que hay allá la comparsa de chunchos en Chile, porque fueron los mismos bolivianos que formaron cofradías justamente a partir de la fiesta de la Tirana, después del terremoto, y se institucionalizaron algunas danzas bolivianas, la mayoría en la fiesta de la Tirana. Un saludo a Tobas Halcones, un saludo especial también a los Tobas villarrealistas, ¿no?
Bueno, Chris dice que hay un dato de 1925, sí, justamente Chris dice que los Toba Sud han visitado el territorio boliviano en 1925. En 1940 hay un dato del periódico La Patria que justamente hace entrevistas a sus dirigentes, a don Rómulo Terrazas, exactamente, le hace una entrevista al periódico, perdón, Presencia, mil disculpas, Presencia, le hace una entrevista al señor Rómulo Terrazas Quiroga, quien fuera un presidente en aquella década de los años 90, y indica en ese periódico, de acuerdo a la historia de los Tobas Zona Sur, que en 1923 visitan la fiesta del Carmen, el 16 de julio, justamente la fiesta de la Tirana, y fue la primera vez que hay un dato que indica que los Tobas Zona Sur visitan la fiesta de la Virgen del Carmen en el 16 de julio de 1923, demostrando las danzas nacionales del salto chuncho, del salto toba, del salto cuyahui y justamente del salto camba. Imagínense que en el año de 1923 ya había esos pasos en la danza de los tobas y realmente se ha mantenido en todo ese trayecto hasta la fecha de hoy. La chonta, ¿qué es la chonta? La chonta es la lanza que utiliza justamente en la mano y lo maneja con destreza justamente el personaje de la tropa Tobas, actualmente bloque Tobas. Ellos son quienes utilizan la chonta o la lanza en la mano, es un vocablo guaraní que significa una madera exclusivamente de la provincia, no recuerdo bien, del Chaco boliviano y también hay en el oriente boliviano, pero de ese material está hecha justamente la lanza de la chonta. Y este dato es importante, justamente el libro, justamente el libro que tengo por acá, me disculpa, Hijos del Pilcomayo, indica de que como instrumentos de guerra, los tobas, aparte de ser de gran estatura, por eso les llaman gigantes del Chaco a la etnia tobas, porque eran de estatura de 1,70 para arriba, y eran muy temidos por los chiriguanos, que los chiriguanos fueron una raza más aguerrida, que hasta la corona española les ha declarado la guerra a los chiriguanos, pero se doblegaron ante los fieros tobas. Y ellos indican que utilizaban justamente esa arma de la chonta, justamente la etnia tobas que habitaba a orillas del río Pilcomayo. Bueno, Miguel, creo que he podido responder a todos, espero que haya transmitido sus dudas, ¿no? Y qué más te puedo decir, Miguel, gracias por la invitación y un saludo fraternal a todos los amigos que me han permitido también mostrar algo de los conjuntos folclóricos que actualmente forman parte del patrimonio en las festividades del Estado Plurinacional de Bolivia. Excelente. Gracias, Juan Manuel. Mira, yo quiero recordarles a las personas que nos siguen, el año pasado hemos tenido una otra presentación contigo. De hecho, les invitamos a que la puedan ver en nuestro muro de Facebook. En esta presentación hemos estado cerca de 3 horas desarrollando muy a detalle todos los personajes, todo. Entonces, vaya la invitación para que ustedes también puedan ver la charla que nos ha dado Juan Manuel, que tiene muy importantes datos que nos ha comentado en esa oportunidad. Y pues nada, yo creo que son muy importantes tus aportes porque yo quiero destacar el hecho de que normalmente, sin desmerecer obviamente ningún lado ni aspecto, más tendemos a mirar la diablada y la morenada porque son danzas muy importantes y en algún momento decimos danzas íconos son consideradas, pero no olvidemos que tenemos 18 especialidades dentro de la que están los tobas y también que ya se encuentran justamente dentro de los conjuntos que ya son centenarios, ¿no? Entonces es importante fomentar y desarrollar este tipo de trabajos y este tipo de charlas. Tenemos una charla pendiente que ya la vamos a coordinar en las siguientes semanas, donde vamos a participar con personas que han aportado mucho a uno de los conjuntos del Carnaval de Oruro, que son los Toba Sud. Pero bueno, antes de cerrar, y con eso te doy pie a que ya nos des tus palabras de despedida, querido Juan Manuel. Tengo una inquietud. En la ley de los tobas, ¿por qué se ha elegido la fecha del 24 de enero? Un buen dato, mi estimado Miguel, le socializaré. Es una buena pregunta. Mira que la primera propuesta de ley iba con 14 de enero, justamente, ¿no? Tenía que ser 14 de enero, el Día de la Danza de los Tobas, pero bueno, había una sugerencia de los amigos de otras agrupaciones que comentaron de esta manera, ¿no? Dejemos a los Tobas Zona Sud que festeje el 14 de enero, el día de sus cumpleaños,
Y haremos otra fiesta grande, los 3 conjuntos de tobas del Carnaval de Oruro, que sea 10 días después. Y así tenemos tiempo a prepararnos y hacer una gran fiesta. Y aparte de eso, también tratar de hacer un aspecto de confraternización, tener más tiempo para organizarnos, porque iba a chocar justamente el aniversario de los Tobas Sud, que es el 14 de enero, y pues decidimos entre todos, ahí estaban justamente los asambleístas también de esa comisión, y acordamos que se realice 10 días después del 14 de enero, el día de la danza de los Tobas, un día exclusivo, justamente el 24, ese domingo, justamente el 24 de enero, y me permito, mi estimado Miguel, mandar un saludo fraternal a todas las fraternidades, conjuntos folclóricos de la danza de los Tobas del majestuoso Carnaval de Oruro, a los hermanos folcloristas de los Tobas Zona Central, hermanos folcloristas de los Tobas Zona Sud, hermanos folcloristas de los Tobas Oruro y hermanos folcloristas de toda Bolivia que danzamos esta danza, como tú dijiste, que tiene una gran historia devocional e histórico en honor y devoción a la mamita del socavón. Y bueno, y es por eso que, como te dije la primera frase, mi estimado Miguel, fue porque queríamos hacer otra fecha aparte, celebrar el Día de la Danza de los Tobas. Excelente, querido Juan Manuel. Siempre es un placer escucharte porque me ilustras mucho todos los aspectos que uno no conoce y como siempre está haciendo una charla muy importante. Invitarles a quienes se han ido sumando en el transcurso de la charla puedan verla desde el principio. Y ahí te encargo, querido Juan Manuel, en nuestra página hay algunos comentarios que todavía siguen llegando. Tal vez si les puedes dar una chequeada también para irlos respondiendo, si te parece. Pues felicitar a todos los que son parte de esta danza, han sido parte de esta danza este 24 de enero, al igual que en su momento hablamos del Día de la Morenada, nos ha parecido oportuno y hay que reconocer la propuesta tuya, hacer esta charla que nos permite un poco anticiparnos a este festejo. Entonces, querido Juan Manuel, sin más que decir, te doy unos segundos más para tus palabras de despedida o si hay algo más que gustarías añadir. No, simplemente es importante valorar. Y si tenemos que transmitir la historia, la danza de los Tobas, lo fundamentaremos y lo documentaremos conforme a referencias bibliográficas que sí las hay. Hay archivos justamente en las iglesias de la Mina Hitos, Mina San José, en la Biblioteca Municipal de Oruro. Me permitió hacer también y revisar los periódicos desde que se fundó el periódico La Patria, en el Coco 1919. Hermanos folcloristas de toda zona central, a sus ex dirigentes, a los nietos de la familia Cáceres Valderrama, justamente a los nietos de la familia Escalera Bravo. Tuve la oportunidad de conocer al fundador de Tobas Oruro, que aún está en vida, y gracias a ellos, muchos personajes que me han ayudado, la verdad, con conocimientos, fotografías, documentos fehacientes, que fueron presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Boliviano para que sea sancionada la Ley 511 y tengamos la ley que declara patrimonio cultural y material del pueblo boliviano a la danza de los Tobas, y lo mismo se refrendó con una ley departamental de Oruro 077 que también presenté con los documentos sustentados, legado de documentos, y pues más bien que el 28 de octubre del 2014 se declara patrimonio cultural histórico del Carnaval de Oruro a la danza de los Tobas, y se renombra cada 24 de enero el Día de la Danza de los Tobas. Y bueno, hermanos folcloristas, mil felicidades y agradecerte a ti y valorar tu trabajo, mi distinguido Miguel, tú que creas espacios culturales para transmitir folclore, cultura, arte, y te felicito, mi querido Miguel, gracias por la invitación. Queda pendiente eso de hablar de aquellos personajes importantes de la década de los años 60 de la danza de los Tobas. Mil disculpas de antemano, tuve algunas fallas técnicas, justamente el corte de luz, mil disculpas a los amigos, no pude conectarme, pero el compromiso sigue vigente, mi querido Miguel, y sé que va a servir de mucho para seguir teniendo más conocimiento directo con el personaje que ha bailado en la década de los años 50 y 60 en la danza patrimonial de los Tobas del majestuoso Carnaval de Oruro, donde es la cuna de la danza de los Tobas. Gracias, Miguel. Gracias, Juan Manuel. Gracias, amigos, a los que nos han seguido. Seguramente vamos a coordinar esta charla, la vamos a reprogramar, no te preocupes. Ya lo vemos, tal vez los primeros días de febrero vamos a tratar de engranarlo.
Y nada, nuevamente agradecer a quienes nos siguen y felicidades a nuestros amigos Tobas. Este 24 de enero es su día. Buenas noches, Juan Manuel, y un Buenas abrazo y noches, gracias hermano, futbolista Miguel. Gracias por todo. a ti, hermano.